Se ha sumado a la mesa de este informativo Patricio García, coordinador de la Comisión Anticorrupción Capítulo Manabí, a quien le damos la bienvenida. Abogado, un gusto. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, señor Enrique Elor, y quienes nos ven y nos escuchan por la frecuencia de Manavisión. Es un gusto estar con ustedes y compartir este momento. Muy bien, a una década del terremoto del 2016, se cumplen ya 10 años este jueves, pero ¿cuál es su balance sobre el manejo de los recursos? Más de 3.000 millones de dólares que se recaudaron para reconstruir a Manabí y Esmeraldas. Vea, el 16 de abril es un día de triste recordación por la tragedia que sufrió el pueblo de Manabí y parte de Esmeralda. La generosidad del pueblo ecuatoriano, que aceptó en un momento de crisis económica que pasaba la ley de solidaridad, que subía el IVA al 14%, donaciones de los sueldos de los funcionarios públicos y privados y otras medidas tributarias que permitieron recaudar cerca de 1.700 millones de dólares, más 800 millones de donaciones de los países amigos y organismos internacionales y 1.000 millones de un crédito del gobierno de la República Popular China, dando una masa monetaria de 3.500 millones de dólares. La tragedia fue valorada en 3.000 millones, es decir, que había un vuelto. Y entonces le digo que es de triste recordación, porque además de sufrir esta tragedia, los dineros se evaporaron, y hoy día, a los 10 años, no vemos ni reconstrucción ni reactivación económica. Por eso la Comisión Nacional Anticorrupción, Capítulo Manabí, con las organizaciones sociales, que hoy día también nos vamos a reunir a las 10 de la mañana en el Fondo del Magisterio, y que hemos invitado a todos los medios de comunicación, hemos señalado que la nueva bandera de lucha ya no es llorar sobre nuestros muertos, no es llorar sobre las víctimas. Ha llegado el momento de la jornada de rendición y exigencia que se explique a dónde están esos recursos, porque esto no puede quedar en la impunidad. Y aquí es lo peligroso, que el problema del mal manejo de estos recursos no solo fue del gobierno del señor Correa, también lo hizo el señor Moreno, también lo hizo el señor Lasso, y lo continúa el actual gobierno. De los pocos recursos que existen, no se puede entender ni comprender ni la justificación legal de cómo se invierte casi 7 millones de dólares para el puente de Quimís, puente que es necesario, pero ese puente debía haberse hecho con los recursos propios del gobierno, del Ministerio de Obras Públicas, porque el puente Quimís no tuvo afectación y no tuvo que ver nada con el terremoto del 16A. Si por esa mala utilización de los recursos, hoy día el señor Glass y el señor Bernal tienen juicio penal y están sentenciados, sobre todo el señor Glass, también el señor Luque y el Comité de Reconstrucción, que aprobaron esta inversión, tendrán que responder, porque esos 7 millones hubieran quedado muy bien para invertirlo donde fue el epicentro del terremoto, en Pedernales. Aparte de este proyecto que usted menciona, el puente Quimís, ¿qué otros proyectos, qué otras obras también se han hecho con el dinero de la reconstrucción que usted considera no se debieron ejecutar con esos recursos, sino con los del Estado? Vea, el problema es que no conocemos, porque el hermetismo con lo que maneja el gobierno y el Comité de la Reconstrucción, los pocos recursos que han quedado, no nos permite tener un conocimiento certero sobre el manejo del gobierno de este periodo sobre los recursos de la reconstrucción. Pero sí es sorprendente, por ejemplo, que se trate de engañar al pueblo. Por ejemplo, Puerto Viejo, si usted pasa por el centro donde va a ser la Plaza Memorial, que está ahí sí,
se está reconstruyendo algo que hubo una afectación. Pero usted ve dos gigantografías, una sobre la Pedro Gual y otra sobre la calle Recauter, yo creo, donde dice obra del Ministerio de Obras Públicas, otra obra del señor presidente Noboa. Por favor, no ofendamos a la memoria de los damnificados, no ofendamos a los ecuatorianos que dieron ese dinero. Ese dinero no es del gobierno nacional, es obra de la reconstrucción, del Comité de Fondos de la Reconstrucción. Eso es engañar y utilizar recursos, publicidad engañosa, cuando se toma una obra como parte del gobierno que no es del gobierno. Abogado, antes de darle el paso a nuestra compañera Wendy, que también está conectada desde el puerto Manavita, tengo otra interrogante. Wendy, si me permites. Hace unos días escuchaba una entrevista en donde usted mencionaba que apenas se auditó alrededor del 15% de los recursos de la reconstrucción. ¿Cómo interpreta usted ese bajo nivel de fiscalización que se hizo? Es que le manifestaba que todos los gobiernos post-terremoto, desde el terremoto hasta ahora, no han querido solucionar el problema. Y el dolor de esta tragedia no lo han tomado con seriedad y no han demostrado que tengan intereses de sancionar a los responsables. Más bien buscan la impunidad. Y esto de aquí, vea usted, los asambleístas, tanto de los gobiernos pasados como los asambleístas del gobierno actual, no dicen nada porque tienen compromisos con sus militantes para evitar en el futuro que la justicia actúe. Yo le pregunto a usted, don Enrique, ¿ha usted escuchado a algún asambleísta de RC5, de ADN, de exigir a la Fiscalía, exigir a la Contraloría que se esclarezca que esto es hecho? No les interesa, porque quieren que quede esto en la impunidad, y eso es responsable de todos los gobiernos, no solo del señor Correa, de todos los gobiernos, incluido el actual gobierno. ¿Cómo es posible que ya hoy día ya la Contraloría no puede actuar porque ya pasaron los 7 años, ya no puede auditar, pero el país necesita, exige justicia, exige esclarecimiento? Yo creo que el presidente o la Asamblea Nacional debe conformar una comisión especial para dar una investigación, iniciar una investigación y esclarecer en qué se gastaron los 3.500 millones de dólares. Porque el pueblo manabita y el pueblo de Esmeralda no ve ninguna obra en concreto sobre esto. Las ciudades están abandonadas, Pedernales abandonado, Puerto Viejo, su centro, sigue totalmente abandonado. Manta, la zona de Tarque, abandonado. Bahía de Caracas es una ciudad semi muerta y en agonía. Y bueno, y recorre a todas las poblaciones que tuvieron afectación del 16 años, no, y le pregunten a los ciudadanos comunes que transitan cada día por la calle si han visto alguna acción o alguna reconstrucción o alguna inversión de los 3.500 millones de dólares. Y la pregunta será contundente que no ha habido ni reconstrucción ni reactivación económica. Muy bien. Patricio, buenos días. Wendy Delgado, adelante. Le consulto, además del caso de reconstrucción, ¿hay otros procesos judiciales por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito o otros relacionados con el terremoto que están abiertos actualmente en las fiscalías que se están investigando, o solo el caso reconstrucción? Es lamentable darle una respuesta que el único juicio de la reconstrucción que culminó con una resolución, un fallo, una sentencia, fue el que se dio a través de la auditoría que se realizó por la dirección de la Contraloría Regional de Manabí. Lamentablemente los otros procesos, por ejemplo, el proceso de la demolición, con la complicidad de funcionarios judiciales,
quedó eso archivado y quedó abandonado, quedó eso en la impunidad. Y el resto, por eso, como decía don Enrique, apenas se pudo auditar el 15-16% de toda esa masa monetaria. Por eso yo reitero que hay una actitud concertada entre todas las agrupaciones políticas que han tenido el control del gobierno desde el 16A hasta la actualidad, para que esto no se esclarezca y que quede en la impunidad. ¿Existen de pronto funcionarios o exfuncionarios de segundo o tercer nivel, no solo Glass y Bernal, que aún no han sido procesados o que no fueron procesados y que según su criterio deberían estar imputados y responder por el dinero que no se usó debidamente en la reconstrucción? Muy buena la pregunta, yo creo que sí, pero lamentablemente en eso sí tengo que ser contundente. La Fiscalía y la Contraloría del señor Celi excluyó del informe inicial y se hizo por la dirección de la Contraloría Regional de Manabí, en ese momento yo era su director, donde señalamos que los responsables de todo ese manejo del acta del 22 de mayo que se realizó en Manta, en el Hotel Oro Verde, tenían que responder todos los miembros del Comité de la Reconstrucción, no solo el señor Glass y el señor Bernal, porque ellos ejecutan y ponen en acción lo resuelto por el comité en esa reunión. Y dentro del procedimiento legal son responsables los que votan y aprueban, y todos los que votaron y aprobaron fueron salvados por el señor Celi, contralor de esa época, y lamentablemente la Fiscalía no pudo hacerlo extensivo, y hoy día ellos gozan de la libertad y pasean por las calles de la ciudad y del país. Bien. ¿Considera usted que en este momento de pronto hay la posibilidad de que los afectados por el terremoto, de quienes firmaron en papeles viviendas que nunca recibieron, en quienes aún todavía tienen la esperanza de poder conseguir algo de la reconstrucción, van a recibir justicia legal en el país? ¿Hay la posibilidad que se reabran casos o que se reactiven procesos, o ya por el tiempo que ha pasado es imposible? Por el tiempo que ha pasado ya no se puede actuar en cuanto a las auditorías, porque pasaron los 7 años y la ley dice que la Contraloría solo puede dentro de un periodo de 7 años auditar el manejo de los fondos públicos. Pero yo sí creo que debe haber una decisión política, porque lo que aquí falta es voluntad política. Y esa voluntad política no existe, y no ha existido no solo del actual gobierno, sino de los anteriores, para que se conforme desde el Ejecutivo, desde la Asamblea Nacional, una comisión de altísimo nivel, de que investigue y se transparenta el manejo de esos recursos. Por eso la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, y las organizaciones sociales estamos dando, manifestando que se debe iniciar una bandera de lucha que le hemos denominado exigencia y rendición de cuentas, porque debe haber la rendición de cuentas de quienes manejaron. Bien, abogado, la semana pasada recorríamos la zona norte de la provincia de Manabí, estuvimos en Pedernales, luego pasamos a Jama, y bueno, en Pedernales pudimos ver que 10 años después del terremoto todavía no se construye el alcantarillado sanitario que se anunció en su momento, tampoco una estación bomberil. Hay personas que aún siguen viviendo en la infraestructura de una unidad educativa del Milenio que fue afectada por el terremoto ante la falta de viviendas. Y bueno, en Jama la situación también es que no tienen la estación bomberil. ¿Qué opina usted sobre este abandono, por así decirlo, a la zona norte, al cantón que fue epicentro del terremoto? Se le prometieron muchas cosas, pero no hubo nada a la final, o casi nada. Oiga, lo que pasa en Pedernales realmente es de clamar justicia a Dios, a la divina providencia. Los señores que se le entregaron casa no tienen título de propiedad.
O incluso No, nos sí. decían por ahí que quienes tienen viviendas también han vendido sus departamentos. No nos consta, pero Bueno. hay vecinos que aseguraban aquello. El problema de la red sanitaria de Pedernales, con los recursos que hubieron, se debía ver Pedernales ser un centro de turismo y de producción de primer nivel. Pedernales se ha reactivado por el esfuerzo de sus hijos propios. Se construye un hospital de apenas 20 camas, 30 camas, que es una ofensa a la población de Pedernales, cuando todo ese sistema hospitalario que puede atender a Jama, Pedernales, debía ser mínimo un hospital mínimo de 80 camas. Recursos hubieron. Y si va usted y revisa el acta del 22 de mayo, ahí hablan de la construcción de los cuarteles de los cuerpos bomberos, cosa que tampoco se ha cumplido y no existe. Se habla del centro del hospital, se habla del sistema sanitario, se habla de las viviendas, pero todas esas adjudicaciones en la realidad no se dieron y no se encuentran, y hoy día vemos que no existe nada, solo terrenos baldíos, y las necesidades de los ciudadanos siguen vigentes. En el tema del hospital también pasábamos por ahí y algunas personas nos indicaban que sí, la estructura es moderna, fue inaugurada en 2023 por el expresidente Guillermo Lasso, pero no tienen medicinas. Según no hay medicinas en la casa de salud, deben comprar muchas cosas en farmacias privadas, ¿no? También un abandono quizás por parte del Ministerio de Salud en no abastecer a esta zona que ha sido duramente golpeada y que tuvo un hospital mucho tiempo después del terremoto. Vea, el problema del abastecimiento de medicina es un problema nacional. Uno de los grandes fracasos del gobierno es el mal manejo de la salud pública. La señora vicepresidenta que está encargada del Ministerio de Salud no da pie con bola sobre el manejo de la salud. Es un problema nacional, no solo de Pedernales, la falta de abastecimiento de fármacos. Perfecto. No sé si Wendy, antes de despedir, tenga alguna interrogante, algo que se nos quede por ahí para planteársela a nuestro invitado o despedir ya este pequeño espacio. Sí, bueno, además de todas las obras en infraestructura, en proyectos que no se concretaron, el tema de la justicia también es una deuda pendiente con la población de Manabí, con los proyectos que no se concretaron. De pronto ustedes van a exigir que los recursos con los que se cuentan en este momento sean utilizados para obras que realmente se afectaron con el terremoto. Por ejemplo, los cuerpos de bomberos en Jama, los bomberos están prácticamente operando en una casucha de caña y en un galpón. En Bahía de Caracas los bomberos están trabajando con paredes caídas desde el terremoto, vigas cuarteadas y no, hasta ahora de la respuesta que ha dado el Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre el tema justamente de los cuerpos de bomberos, es que ellos deben presentar actualizados nuevamente los proyectos que ya se presentaron y que se habían aprobado. Se necesitaban o se requerían casi cerca de 9 millones de dólares para 9 cuerpos de bomberos. En este momento ya Puerto Viejo reconstruyó con fondos propios, Manta busca lo mismo. Sé que Chone también está tratando de reconstruir su cuerpo de bomberos con recursos propios, pero hay 7 u 8 estaciones en Manabí que fueron afectadas por el terremoto y que tal vez no van a recibir recursos para poder reconstruir lo que se dañó. Ustedes como comisión van a hacer hincapié, van a dar seguimiento, se va a hacer algún pedido formal al gobierno de que los recursos que aún quedan se utilicen para cosas que se dañaron con el terremoto, para poder de pronto reivindicar un poquito lo que no se pudo hacer con todo este recurso, más de 3.000 o alrededor de 3.500 millones de dólares que se recaudaron para la reconstrucción y que lamentablemente se esfumaron. Vea, no vamos a descansar un segundo para que se esclarezca y se haga justicia al pueblo manabita y al pueblo ecuatoriano que fue muy generoso con Manabí y Esmeralda. Por eso es que exigimos ahorita al señor ministro de Obras Públicas que explique cómo tuvo la agilidad de contratar con fondos de los recursos el puente Quimís. Y en cambio no tiene la agilidad con esos pocos recursos hacer los cuerpos bomberos, como usted lo señala.
exigir que se explique y se transparente los pocos recursos que existen en obras que necesariamente tengan que ver con la reconstrucción. Y que no se venga después a coger glorias ajenas diciendo que el gobierno está haciendo obras de Manabí, pero son obras de que dio el pueblo ecuatoriano para que se reconstruya. Y en esas circunstancias no vamos a descansar. Lamentablemente, hoy día la justicia está atada de las manos porque ya no se puede hacer nada. Por eso exigimos que el presidente, la asamblea, todos los sectores políticos se forme una comisión de investigación y que esclarezca los responsables del mal manejo de estos recursos. Perfecto. Abogado, queremos agradecer su presencia acá en este espacio, abordar este tema muy importante para la provincia de Manabí y Esmeraldas también a 10 años del terremoto. Muy amable. Gracias a ustedes.